Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de un asunto que nos toca a todos, y ahí sí, absolutamente a todos, y es la calidad del aire. Mire que con la economía de pronto uno puede pararse en circunstancias diferentes, en temas de la cultura, pero en el tema del aire creo que es lo más democrático que existe, y de eso vamos a platicar con nuestros dos invitados a lo largo de este programa. Saludo en primer lugar a Andrea de Vizcaya Ruiz, investigadora del Departamento de Toxicología del CINVESTAF. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto. Hola, Mario, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y buenos días, tardes a la audiencia. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y saludo también a Abraham Ortiz Álvarez. Él es director de Investigación y Contaminación Atmosférica del INEEC. ¿Qué tal, Abraham? Hola, ¿qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal todos? Andrea, un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Abraham, pues si quieres arrancamos contigo, además, que nos acompañas de un lugar donde parece que la calidad del aire es distinta a quienes estamos en la Ciudad de México. A ver, sí, el día de hoy, afortunadamente, un saludo desde Guanajuato. Estamos justamente aquí trabajando con el gobierno del estado también en los temas de calidad del aire. Estamos haciendo un trabajo para apoyar medidas de reducción justamente de emisiones. Entonces, pero hoy es un día muy venteado, está azul, entonces la verdad es que muy agradable para tener esta conversación con ustedes. Qué bueno, Abraham. Pues a ver, empezamos por una cosa que para ti, para Andrea, estoy seguro que es una obviedad, pero para quienes no estamos familiarizados con estos temas vale la pena explicarlo. Cuando hablamos de calidad del aire, ¿de qué hablamos? O sea, ¿qué es la calidad del aire? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son las variables que determinan la buena o la mala calidad? Sí, gracias. Mira, pues en realidad la definición como tal, pues estamos hablando de aquellas, digamos, tú tienes un aire de manera natural, que es la concentración atmosférica, digamos, de manera natural, y lo que nosotros estamos midiendo es a veces las emisiones, o medimos las concentraciones en este caso, de estos contaminantes que empiezan a alterar la atmósfera, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de una calidad del aire, ¿no? ¿Cuál es, en qué momento se empieza a rebasar, digamos, las concentraciones que pueden dañar a la salud, que seguramente Andrea nos va a platicar de ese tema, y eso es lo que nosotros estamos pensando, ¿no? ¿En qué momento estos niveles pueden ser preocupantes para la salud? Y ahí hablamos de cuál es la condición o cuál es la calidad del aire de alguna zona, alguna región, alguna cuenca. Muy bien, a ver, y seguimos, Andrea, con esta primera definición como para irnos acercando al tema. ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuáles son las variables o los componentes importantes? Como ya nos comentó Abraham, la calidad del aire es lo que define que sea un aire óptimo, que cuando estemos respirando ahí no tenga, digamos, ningún efecto adverso o ningún efecto negativo en nuestra salud. Bueno, la definición de calidad o la definición de el aire natural que pudiera tener cualquier agente tóxico o químico contenido y que altere esta naturaleza o la composición natural del aire, y entonces ya ahí definimos como aire contaminado. Estrictamente, así siendo muy estrictos, pues quisiéramos tener el aire natural de un bosque, por ejemplo, todo el tiempo, aunque ahí también habrá ciertos agentes biológicos o partículas pequeñitas orgánicas que vinieran, por ejemplo, que estuvieran en esa atmósfera. Pero como tal, en una ciudad donde hay tantas diferentes actividades o lo que entendemos como fuentes de emisión, van a arrojar a la atmósfera, y como ya lo comentaste, es súper democrática en el sentido que no tiene fronteras. Todos tenemos que respirar. Es un tema de una exposición involuntaria, porque vas a tener contaminantes intramuros y vas a tener contaminantes afuera o en aire abierto. Y las diferentes actividades, por ejemplo, intramuros, si quemas una vela, si prendes la estufa, todo esto va a tener una implicación dentro del aire adentro, y afuera pues con más razón, porque tenemos tantísimas actividades, desde actividades industriales, desde luego el transporte y las emisiones naturales. Concretamente en la Ciudad de México pues tenemos la erosión de suelos, el volcán, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hace que la composición del aire, como yo comentaba, cambie, y nosotros estamos expuestos a esta composición. Además, en la Ciudad de México particularmente tenemos ciertos fenómenos, además del clima, que cambian las estaciones del año, el calor, el aire y demás, pues el tema de las montañas, somos una cuenca y ahí se favorece a que se acumulen los contaminantes, y la densidad poblacional. Somos muchísimas personas con muchas actividades en un centro.
Entonces eso hace que la carga de los contaminantes aumente y estamos expuestos todo el tiempo, desde que nos engendran, desde que la mamá está embarazada, nacemos y toda una vida podemos estar expuestos. Entonces, todo esto ahora ya tenemos varios estudios que van haciendo las asociaciones dependiendo de la etapa de la vida. Y pues sí, lamentablemente es un tema en el que se ha visto que personas que viven en ciudades con una mala calidad del aire se favorece más a cierto tipo de enfermedades, tanto respiratorias, porque es el órgano blanco o el sistema blanco, y otras que trascienden, las cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, implicaciones a nivel renal, metabólico, muchas otras. Y eso es lo que a nosotros nos dedicamos a estudiar. Muy bien, y ahorita regresaremos a esta parte para entender los efectos concretos que puede tener para la salud, pero vamos contigo de nuevo, Abraham. Cuando hablamos de estos elementos, como los que nos decían, ¿cuáles son los de principal riesgo para la salud? Entiendo que puede variar dependiendo de las circunstancias, que puede haber factores extraordinarios. Ahora que veíamos, por ejemplo, hace una semana los incendios en California, o decía Andrea, la explosión del volcán, ¿no? La erupción de pronto de ceniza, que también puede ser un factor. Pero en términos generales, ¿qué dirías que son los variables o los factores de mayor impacto en el ambiente, Abraham? Mira, principalmente hizo una buena síntesis, Andrea, de lo que es el tema de la contaminación. Varía en función de las zonas donde te encuentres, ¿no? Lo acaba de mencionar, la Ciudad de México tiene una característica que es donde finalmente la gran mayoría conoce, pero puedes estar en zonas industriales donde puedes tener este riesgo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente aquí tienes emisiones donde puede haber otro tipo de contaminantes a diferencia de las que tienes en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos? Justamente entender las fuentes, ¿sí? Todas las fuentes, que es el trabajo que se hace en el INEC, tratar de entender las emisiones y con eso evaluar las posibles contribuciones de estas emisiones a las concentraciones ambientales que, como dijo Andrea, pueden poner en riesgo a la salud. Entonces, nosotros tenemos una norma, tenemos contaminantes que le llamamos criterio, que son los que se evalúan de manera continua en nuestras redes. Eso es lo que nosotros recibimos en... ¿Qué es una norma, perdón, Abraham, es una norma para todo el país esa? Sí, son normas oficiales mexicanas que hablan de los límites máximos permisibles o de las concentraciones en las cuales nosotros podemos tener, como dijo, bajo riesgo, ¿no? En términos de salud. Entonces, estos están de alguna manera evaluando continuamente nuestras redes de monitoreo. Ahí tenemos una gran área de oportunidad, tenemos que decírtelo, Mario, en el Sistema Nacional de Calidad del Aire, que es un trabajo que hacemos de manera continua en el INEC. Tenemos la información de las redes a nivel nacional y bueno, tú vas a ver redes de muy buena calidad con datos que nos permite saber qué está la gente expuesta, ¿no? Qué está respirando, pero también tenemos justamente áreas de oportunidad en otras partes del país porque no sabemos qué respira la gente, porque a veces las redes no están censando, ¿sí? Entonces, ¿estas redes, Abraham, son la información que genera es pública? Es totalmente pública, insisto, se puede revisar en la página del INEC, que se llama SINAICA, Sistema Nacional de Calidad del Aire. Todo mundo puede revisar. Es información que mandan los estados. Esto es importante. Esta es una atribución de cada una de las entidades. No es una atribución, digamos, del gobierno federal. Las entidades deben de tener este tipo de monitoreo para informar a la gente. Y ahí es donde lo que acabas de preguntar es, bueno, ¿qué sabemos o cuál es el tema de los contaminantes? A veces no sabemos nada y eso nos preocupa mucho porque no sabemos a qué están expuestos la población en general. De acuerdo. Y a ver, siguiendo con esa línea, Andrea, de lo que sabemos, que me parece muy interesante esto porque me parece que siendo lo más democrático es uno de los temas en los que menos nos involucramos de pronto los ciudadanos, ¿no? Que no tenemos, estando la información ahí, a veces no hacemos el ejercicio de conocer ante qué estamos, las consecuencias que tiene y por lo tanto luego no nos involucramos en las políticas públicas con la suficiente participación ciudadana. Digo, están los expertos como ustedes constantemente estudiando y denunciando y alertando a la opinión pública, pero a veces seguramente sin el respaldo de la propia ciudadanía de lo que estamos viviendo. Ahorita platicaremos de los efectos, pero Andrea, en términos generales, con esta información disponible, ¿de qué calidad es el aire en general en México? Entendiendo que no es lo mismo la Ciudad de México, como apuntabas, que Guanajuato, donde se encuentra ahora Abraham, que zonas urbanas, que zonas rurales, pero que en términos generales es bueno o es malo nuestro aire, la calidad de nuestro aire.
Sí, mira, aquí hay dos situaciones. Primero, una cosa muy importante que no quiero dejar de mencionar es que el año pasado finalmente se publicó el índice nacional, que lo que hace es, digamos, el índice tiene el papel de comunicarle a la gente para que entienda, y además está acompañado de un código de colores para que sepa y cuál es el riesgo que hay dependiendo de cómo está esa calidad del aire. Entonces, bueno, el color máximo, que esperemos no llegar a él, es el morado, y el color obviamente óptimo es el verde. Esto que nos dices, perdón que te interrumpa, es un poco el famoso semáforo epidemiológico al que ahora de tanto hemos hablado, un equivalente, digamos, para el tema del Exacto, aire. es un equivalente, pero existe ya desde hace muchísimos años, surge o se calcula a raíz de los datos que salen de las redes, como ya comentó, de lo que estuvo comentando Abraham, pero lo importante es que ahí uno como ciudadano puede tomar la decisión. Entonces, por supuesto que es una obligación de todos, del gobierno, de los ciudadanos, que tengamos unas óptimas condiciones ambientales para vivir. Lo mismo sucede con el agua, el suelo, los alimentos, etcétera. Pero en términos de calidad del aire, la importancia que tiene este índice es que es nacional. Antes la atribución era local, ahora es nacional, y todos los gobiernos deben apegarse para establecer, ¿se están rebasando los límites máximos permisibles para preservar la salud o no? Pero además, pues como todo esto es complicado, esto se complica porque además tenemos poblaciones vulnerables que son nuestros adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes, y lo que yo comentaba antes de los niños o que estemos expuestos durante toda una vida, porque eso nos pone en otro reto en términos de respuesta de salud a una persona que no estuvo expuesta. Que ahorita vamos, ¿no? y atendiendo este indicador nacional, digamos, ¿cómo andamos? O sea, tenemos una mayoría de estados bien, mal, o fluctúa a lo largo del tiempo. Fluctúa a lo largo del año, más que otra cosa. Se podría decir, es que ha mejorado porque tenemos menos emisiones, pero no hemos llegado a los niveles óptimos, y además hay situaciones o incidencias focales. Por ejemplo, nosotros también en la Ciudad de México tenemos nuestra época de incendios, cuando hay incendios en toda la zona sur de la región, en Morelos, y esto impacta también a la Ciudad de México. Tenemos los incidentes fuertes también durante el fin de año, que se queman cohetes, que se quema basura, llantas, etcétera. Aunque se supone que está regulado, pues lo que dice la calidad del aire es otra cosa. Entonces hay fechas muy específicas y todavía estamos apoyados, digamos, a la dispersión del contaminante, y la dispersión de los contaminantes se deben al clima. No hemos logrado decir vamos a evitar emitir, sino bueno, pues cuando llueve y hay aire, mejora la calidad del aire, y cuando no, pues ya sabemos que vamos a tener condiciones no favorables. Ahora, ya también hacemos un ejercicio de prevención. Ahorita estamos inmersos en otro tema que no nos había pasado nunca, pero normalmente ya se sabe que va a haber condiciones desfavorables en la época de calor y condiciones desfavorables en la época de frío, el tema de la influenza. ¿Por qué en el tema de calor? Bueno, aquí sí me gustaría también darle la palabra un poco a Abraham, porque tiene mucho que ver con los precursores de ozono, pero lo que yo puedo decir rápidamente es que los contaminantes en la época de calor, además de que hay poca dispersión, hay muchos irritantes como son el ozono, los óxidos de nitrógeno, y esto hace que toda la vía respiratoria esté constantemente en una situación de defensa, y eso favorece las infecciones y bueno, hace que las personas se puedan enfermar más. Pero además, si tomamos en cuenta que esto es cada año, pues ahí tenemos dos variables o dos factores que se suman. Y en la época de frío, pues las partículas. Entonces aquí tenemos mayor cantidad de partículas en el aire que se juntan también con enfermedades respiratorias, y tenemos los problemas. Y además, bueno, ahorita que vamos a platicar de la pandemia, ¿verdad? Sí, claro, que se suma. Miren, vamos a hacer una pausa para regresar justamente porque estamos platicando del tema de la contaminación, de la calidad del aire, que se combina, como decía ahora Andrea, con el tema también del COVID. ¿Qué pasa? ¿Cómo está nuestro sistema, nuestra salud, digamos? ¿Qué implica estar expuestos a lo largo de la vida a condiciones como las que nos han estado descritos? Si les parece, de eso conversamos regresando de este corte, que ya sabe que es muy breve, y volvemos aquí en el Círculo en Justicia Pública.
estamos de regreso y Abraham, a ver, si en el segmento pasado empezamos a entender que la calidad se mide, que se mide localmente, pero que hay indicadores nacionales, que tiene que ver con todas las variables que se van sumando, desde a veces fenómenos naturales o ciclos naturales, como los cambios de temperatura, de estaciones, pero que se combinan con la actividad humana, obviamente. ¿Y cómo se relaciona todo esto del que estamos hablando con una pandemia como el COVID, que llevamos pues prácticamente del finales del año pasado para acá, viviendo en el mundo y en los últimos 6 meses en nuestro país? Sí, mira, Mario, la verdad es que cuando empezó la pandemia, de hecho, los grupos de investigación, como lo mencionó Andrea, que son varios los que estuvimos muy preocupados por este tema, nos reunimos porque la verdad es que para nosotros es nueva, desde la óptica del COVID, no necesariamente con otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, o transmisiones, por ejemplo, en el caso de la influenza o de otros SARS que ha habido, se tenía información, pero no teníamos claridad del impacto. Entonces, lo primero fue tratar de entender qué estaba pasando, y una de las preocupaciones, las primeras que observamos, fue la época estacional, ¿sí? En el caso de cuando empezó el COVID, empezó en una época fría, ¿no? Que ese es justamente uno de los temas que ahora tenemos que preocuparnos por lo que viene ahorita, y se dio en China y se dio en Europa, ¿no? Entonces, había una condición ahí que tenía que ver con condiciones meteorológicas. Después, no teníamos claridad si había transmisión vía aérea, que todo fue como por las manos. Entonces empezamos a tratar de entender cuál era la manera en que podía la gente enfermarse, ¿no? O transmitir. Oye, y fue además varios meses después, sí, ¿no? Y no libre de discusiones intensas hasta llegar al tema de la transmisión por aire, por ejemplo. Exacto, porque lo que decía la literatura o las investigaciones era que no, que pareciera ser que no. Pero después empezó a salir, fue una discusión y obviamente seguimos con el conocimiento. Pero esto ha pasado en apenas unos 4 meses. La ciencia tuvo que meter a todo mundo a tratar de entender esta dinámica. Y aquí también los grupos nacionales trabajamos de alguna manera, empezamos a entender cosas, por ejemplo, el grupo de salud de Andrea y nosotros por la parte de aire, ver cómo estaban las condiciones. Y lo que hemos estado haciendo, teníamos mucha claridad de que la contaminación podría ser, en el caso de las partículas y los aerosoles, un tema que podría detonar la contaminación. Entonces nos dedicamos a vigilar las ciudades mexicanas. En este caso nosotros, con la red que te he comentado, pues sí hemos visto que cómo estaban nuestras ciudades en contaminación, y estamos haciendo análisis de si la contaminación ya empieza a tener una correlación con el COVID, ¿sí? Si las ciudades más contaminadas tienen más enfermos de COVID. Pero todavía, insisto, estamos en análisis preliminares, pero ese es justamente lo que hay que entender, la relación del COVID con la contaminación o los contaminantes. Ya reserva, ahorita vamos con Andrea, y entendiendo que dices que es un tema de estudio, ¿cómo podría ser esa relación? Entiendo que ahorita lo que nos puedas contar es de manera de hipótesis, pero ¿cómo podrían ir de la mano o cuál podría ser la relación entre estos dos temas? Mira, principalmente lo que estamos diciendo es por aerosoles, ¿no? Entonces, si nosotros generamos pequeñas gotitas, y esas gotitas en un ambiente contaminado, como también ya lo mencionó Andrea, de alguna manera pueden quedarse en las partículas. Y entonces, si estas están en el aire y, por ejemplo, ahorita, o en un lugar cerrado, como mencionaba también Andrea, entonces podemos favorecer la transmisión. De ahí que nosotros entendíamos que el uso del cubrebocas, el uso de cualquier tipo, era detener, ¿no? Tratar de evitar este aerosol. Esto no significaba que a lo mejor no te podrías enfermar, simplemente ver cómo alguna barrera podría reducir justamente la dispersión. Es lo que tratábamos de entender. Insisto, sigue este análisis, sigue este tipo de discusiones, pero todavía tenemos mucho que hacer para poder entender el fenómeno. Ok, Andrea, a ver, misma pregunta. De la información que tenemos disponible y en el entendido además de que lo que sabemos hoy no es lo que necesariamente sabremos en 3 meses, ni es lo que sabíamos hace 3 meses. Así es la ciencia, más en un tema que, como bien dice Abraham, tenemos muy poco de conocer, pero ¿qué es lo que sabemos hasta ahora o lo que se está estudiando hasta ahora? Mira, Mario, en ese sentido es fascinante cómo la ciencia de verdad funciona para resolver problemas. El año pasado, si tú buscas en todo lo que es la investigación científica y las publicaciones, por supuesto, desde octubre antes, esto ni existía. Es increíble. Y el impulso, el enfoque que han dado los países, el apoyo económico para tratar de resolver y entender, y lo que hemos aprendido en 7 meses, bueno, es que es de verdad, bueno, para mí que me ocupo de estos temas, es fascinante qué tan rápido podemos aprender, entender desde el tratamiento de los pacientes hasta las implicaciones que tiene en términos de exposición. Entonces, en ese sentido, al principio, pues la pregunta era,
por respirar te vas a enfermar. O sea, la gente no quería ni salir a la calle, no querías ni voltear a ver a otra persona, o sea, te cruzabas, de hecho, ¿no? Y ahorita ya estamos en otra dinámica, porque si tú, cuando empezó, digamos, la restricción de actividades, sentías miedo al salir, o yo personalmente, claro, siendo que había mucho menos gente contagiada por día, y ahora que hay mucho más gente contagiada por día, pero ya sabemos qué tenemos que hacer, y eso es lo más importante de la investigación científica, que te da resultados y te da opciones. Entonces, en este momento, y me gustaría una disculpa, pero es mi formación, dar una definición. ¿Qué es un aerosol? ¿Qué entendemos por un aerosol? Okay. Un aerosol es una partícula sólida o líquida que es arrastrada por el aire. Y eso, por supuesto, puede ser cualquier cosa. Una gotita de agua, un granito de arena, un polvito, todo. Y lo que tiene este virus en particular, un virus es una sección de material genético que se une a algo que puede ser agua, que puede ser una superficie, y tiene esa capacidad de viajar. Y el tema es que es un agente infeccioso muy hábil y muy agresivo. Entonces, perdón que te interrumpa, pero nada más por algo que dijo Abraham y que has dicho tú, no todos los virus se transmiten así. Sí, lo que pasa es que, bueno, los virus tienen diferentes mecanismos. Puede ser que no sobrevivan, porque es lo que iba yo a mencionar. Para que un virus sobreviva tiene que tener condiciones. Lo que hacen los virus es usar la casita de otro organismo, que normalmente puede ser una bacteria o una célula. Entonces usan su casa del hospedero y usan todas las herramientas que hay ahí para sobrevivir. El tema con este virus es que, además de ser muy agresivo, se multiplica muy rápido. Entonces, una vez que entra un organismo a un cuerpo, a un hospedero, se multiplica rapidísimo y induce una respuesta inmune muy agresiva. Por eso es que es tan grave. Pero en términos de cómo está en el aire, en un ambiente cerrado, lo primero que se empezó a observar eran las gotas de los mismos enfermos, porque además, como la reacción es respiratoria, pues hay estornudo, hay tos, hay moco, hay este tipo de síntomas, y entonces esto era lo que hacía que se pudiera, adentro si estaban todos, cuando todavía no hablábamos ni del cubrebocas ni de nada de esto, el contagio era muy era inmediato y muy rápido. Además, si se queda en una superficie, va a tener un tiempo de vida, pero el virus se va a morir eventualmente. Por eso es que ahora ya estamos mucho menos asustados de la ropa, de los zapatos, de las superficies, pero sí hay que seguir con las mismas medidas de sanitización, de limpieza, porque eventualmente un virus fresco lo puedes agarrar, lo inoculas a través de la boca, la nariz o los ojos, y entonces empieza toda la reacción de la enfermedad. Pero en términos de la contaminación, entonces lo que se sabe ahora es que sí podría estar unido a partículas que estén en el aire y viajar, pero no totalmente que respires esa partícula y te enfermes, porque no se sabe si el virus va a estar activo o no activo. Entonces, como dice Abraham, tenemos que seguir haciendo estudios. Pero a ver, déjame, Andrea, a lo mejor voy a preguntar una barbaridad, pero con lo que decía Abraham, y te entiendo ahora, es como si hay más contaminantes, es como si tuviera más lugares donde sostenerse el virus. Más o menos, o sea, tiene un lugar, pero tienen que ser contaminantes donde se pueda adherir. No, por ejemplo, si es un gas como son los óxidos de nitrógeno o el ozono, ahí no, el virus pues obviamente no va a encontrar dónde pegarse. Pero en particular, también por eso es importante el lavado de manos constante, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar teniendo estos hábitos. Ahora, pero por eso la hipótesis que decía Abraham, que entiendo que es una hipótesis, que en lugares con más contaminación, con cierto tipo de contaminación, por esto que especificabas ahorita, no toda, ¿no? Pero que cierto tipo de contaminación pudiera estar vinculado a que te encuentre mejores condiciones para transportarse. Sí pudiera ser, pero también quiero hacer un gran paréntesis aquí, que no solo es eso, sino que las personas que están en estos ámbitos o en estos ambientes pueden ser más susceptibles, porque normalmente ya, digamos, su sistema inmune está débil, no se están defendiendo bien y pueden ser más susceptibles a enfermarse de otros virus, pero en particular de este que es tan agresivo. Entonces aquí estamos combinando las dos cosas, y además yo sí
quisiera hacer agregar otra cosa que desde mi punto de vista no se ha hablado lo suficiente, que es la vulnerabilidad social de algunas personas, porque ya sabemos que si tú tienes una atención adecuada y a tiempo de esta enfermedad, la posibilidad de que te cures es muchísimo más alta. A que si tú tienes una condición de que no tengas la atención adecuada ni llegues a tiempo a atenderte, la posibilidad de que te cures es menor. Entonces, en mi opinión, también hay una vulnerabilidad social. O sea, tenemos una vulnerabilidad ambiental, tenemos una vulnerabilidad biológica, porque todos somos susceptibles a enfermarnos si no nos cuidamos, y tenemos una vulnerabilidad social que tal vez no estemos atendiendo, porque sí deberíamos estarnos enfocando en grupos vulnerables tanto por condición social como por condición en términos demográficos, como la edad, las embarazadas, los niños, las personas hipertensas, con diabetes, asmáticas, y además el tema de si tienen el acceso adecuado por su padecimiento y la exposición al SARS. Entonces, desde mi punto de vista, esto no nos hemos enfocado. Y bueno, en mi opinión y las recomendaciones que se están dando, y hay que seguir insistiendo, es el cubrebocas, lavarse las manos, y ojalá pudiéramos hacer más pruebas para identificar a estas personas que están infectadas para que no se esparza el virus más. De acuerdo. A ver, Abraham, volvemos contigo, que vi que quería reaccionar a varias de las cosas que ha estado diciendo Andrea. Sí, simplemente que dejar claro justamente que hay una cosa que es el ambiente intramuros, que ya lo mencionó, y otra justamente el aire ambiente donde me encuentro ahorita. Entonces, lo que hablábamos de las concentraciones en zonas contaminadas tiene dos ópticas, ¿no? Por ejemplo, en intramuros, y también es un trabajo que también ha hecho Andrea. El caso, por ejemplo, en las zonas rurales, seguimos teniendo fogón, por ejemplo, ¿no? El uso de la quema de leña, ¿no? En un ambiente cerrado donde se cocina, porque obviamente no hay otro tipo de tecnologías. Ahí, por ejemplo, si hay emisión de partículas y si hay un ambiente tipo SARS o COVID o lo que tengamos en ese momento, podría ser un medio de transporte, ¿no? Es una de las hipótesis. Pero también, como lo dijo, la gente está sensible porque cocina de manera continua con el fogón, está expuesta a otro tipo de situaciones en concentración intramuros. En aire ambiente, pues también lo estamos asociando con las concentraciones ambientales. Es más difícil porque justamente tenemos un volumen, como ahorita lo estamos viendo, de dispersión. Entonces, eso obviamente la probabilidad de que te pueda o se pueda vivir también por el efecto de la radiación y todos los factores que ha mencionado Andrea, también es una hipótesis, pero insisto, seguimos trabajando para entender. Lo que sí sabemos y tenemos que tener mucho cuidado es la parte de intramuros. Creo que ese es uno de los problemas más importantes. Salió una publicación. Perdón que ahí te interrumpa, Abraham. Nada más una cosa que siempre he tenido un poco la duda, porque haces mucho esta distinción entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de los. Pero un poco no es la misma calidad del aire. ¿Qué tanto cambia la calidad del aire? A lo mejor te lo digo desde de un chilango, digamos, de toda la vida, de pronto de preguntarme si cuando estás abriendo tu ventana, pues no estás respirando lo mismo que si estuvieras parado a la mitad de la avenida. Es decir, ¿qué tanto se termina marcando estas diferencias? Sí, claro, ahí es importantísimo, y el mejor ejemplo es el de la leña y la biomasa. Si tú estás en un ambiente, en una cocina rural, por ejemplo, ahí se emite mucho CO y se emiten las partículas, ¿no? Si está cerrado, no está ventilado, tienes una alta concentración, entonces puede estar mucho más elevada la concentración interna que la externa. Cuando abres la ventana, claro, va a haber un ingreso de aire, pero eso puede reducir la concentración dentro del lugar. En el mismo caso de tu casa, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes ahorita o abres la oficina, dices, bueno, ya me entró el aire de afuera, claro, pero ya estás metiendo un aire diferente al que está ahí en este caso. Si alguien está enfermo y está tosiendo y está, obviamente lo que haces es que se mantenga, y ahí si estás también cocinando y no ventilas, entonces estás aumentando la concentración de algo. Cuando abres, reduces eso. Y entonces también una de las recomendaciones que hacíamos en alguno de los documentos que escribimos justamente con Andrea es que también tuviéramos ventilación, y se recomienda tener ventilado. ¿Por qué? Porque obviamente es un aire que tiene otro tipo de concentración. Por ejemplo, lo mencionamos ahorita, si está expuesto a la radiación, otro tipo de ambientes, el ozono, tal vez el virus no sobreviva, pero entonces tienes un aire limpio, pero dentro a lo mejor lo estás favoreciendo. Sí. Eso es lo que hacemos con esta recomendación. Ok. A ver, Andrea, yo quisiera detenerme en uno de los, porque planteabas tú 3 elementos, ¿no? Hablabas un poco de la contaminación, hablabas de los daños ya preexistentes, digamos, o que implican estar en un entorno de alta contaminación, y luego hablabas de estas circunstancias sociales, ¿no? Que son muy importantes, de los grupos vulnerables, de la atención oportuna. Pero me quiero detener en el segundo. ¿Qué implica
para una persona estar expuesto a lo largo de su vida, como nos has dicho desde tu primera intervención, a los contaminantes, ¿cómo daña eso la capacidad de responder a un virus como el de COVID? Como para entender, y si de pronto por ahí a lo mejor también hay respuestas al golpe que ha tenido tan fuerte en nuestra población. Digo, se ha hablado de la falta de pruebas, se ha hablado de que si primero nos dijeron que nos quedáramos en casa y después ya lo que nos dijeron es, en cuanto puedas, vea que te atiendan. Se ha hablado de que si el cubrebocas no se le dio el empuje que se le tendría que haber dado. Es decir, hay una crítica a una parte de la acción del gobierno. Desde el gobierno se ha dicho que tiene que ver con la alimentación, con la obesidad, con la diabetes. Pero ¿qué tanto pudiera pesar esto que ahora tú pones en la mesa? El vivir en entornos contaminados que pudieran afectar nuestra capacidad de respuesta. Mira, Mario, para una crisis anterior, cuando tuvimos el tema de la influenza y en otras crisis que ha habido particulares en países como lo que mencionaba Abraham en Corea, cuando ha habido este tipo de brotes tan agudos de infecciones respiratorias, ya está bien documentado y nosotros estoy casi 98% segura que lo vamos a documentar en unos cuantos meses, en las ciudades donde hay más contaminación, la gente se enferma más. ¿Por qué? Porque estamos constantemente retando a nuestro sistema. Hay un término que se usa en inglés que es el de injury, que es lesión. Entonces, tú constantemente estás lesionando tus células porque estás respirando irritantes, estás respirando partículas, estás respirando agentes tóxicos que todo el tiempo están haciendo, tal vez no totalmente como una intoxicación aguda que te lleve al hospital, pero sí permanente. Y es muy claro cuando tú te vas de vacaciones a un lugar donde esté más limpio el aire y regresas a Ciudad de México o a Monterrey o a una ciudad donde hay alta carga de contaminantes, inmediatamente la molestia de la nariz, de que me pican los ojos, de estar constantemente, que es algo que podríamos no prestarle atención, no necesariamente te vas a enfermar para ir al doctor, pero sí sientes esto y a los 3 días ya estás súper agradable otra vez en tu casa como si nada pasara. ¿Por qué? Porque también pues nuestro cuerpo tiene esa capacidad de defenderse. Entonces sí va a haber una asociación porque la gente está en este estado de estarse todo el tiempo su sistema inmune tratando de controlar esta exposición. Ahora, en un segundo término, y también es una parte individual, pues primero nuestra carga... Esto, Andrea, perdona más antes de que pases a eso. Esto dices que se ha demostrado además ya para otro tipo de contagios. Ya está, sí, de hecho, cuando empezamos con toda esta situación, las primeras cuestiones que se empezaron a reportar fue, ojo, cuando pasó en el 2009, qué pasó en China o en otros lugares, cuando hay esa asociación de enfermedad, de un agente infeccioso que se puede contagiar tanto en lugares o en ciudades donde está altamente contaminado. Pero además, ahorita ya hay reportes específicos que lo asocian a partículas y a óxidos de nitrógeno, que son el óxido de nitrógeno irritante, el ozono irritante, y las partículas porque pueden viajar o no pueden viajar, pero que además lamentablemente en algunas de nuestras ciudades y sobre todo las ciudades más grandes tenemos persistencia o permanencia de los altos niveles de estos contaminantes. Entonces por eso obviamente se va a asociar a estos porque esos son los que no hemos logrado bajar. Ahora, en un segundo punto está nuestra genética. Cada quien tenemos un orden genético diferente que nos puede hacer más sensible o menos sensible a una enfermedad determinada. Ya sabemos que hay enfermedades hereditarias y todo esto. Y el tercer punto que tú comentabas, que si se trató o que si se manejó en términos de si comemos o no comemos bien, si hacemos ejercicio o no, pues desde luego eso tiene que ver, pero en todo. Si tú fumas, pues también tienes ahí un factor de riesgo al que estás aumentando. Si no te alimentas bien, si tienes sobrepeso, pues tu sistema inmune está en todo. Porque el sistema inmune pues tiene precisamente ese es su trabajo, ¿no? Tratar de controlar todos estos insultos a los cuales que es natural, completamente natural, donde aunque estés en el lugar más limpio del mundo, si hubiera puro oxígeno, también el sistema inmune va a reaccionar, pero es un tema de equilibrio. Entonces, sí nos preocupa porque tenemos ciudades donde estamos rebasando los límites óptimos de calidad del aire. No tenemos buena calidad del aire en ciudades grandes
Estamos muy contentos, cuando menos desde el punto de vista de salud, que ya tenemos muchas ciudades que se están haciendo muy responsables en términos de medir, pero tenemos que seguir trabajando en términos de bajar las emisiones. Ya. No hemos llegado a eso y estamos, desde mi punto de vista, lejos. A veces a mí no me gusta esa argumentación de compararnos con una ciudad europea de una economía súper desarrollada y decir qué barbaridad, es que aquí estamos súper contaminados, pero tampoco nos vamos a ir a comparar en una ciudad donde esté súper contaminada y decir, claro, ay, está padrísimo, ya y vean qué bien hemos vamos, hecho, ¿no?, cosas buenas. No. Nada más complemento lo de Andrea, lo que realmente nos importa, y como mencionaba, no comparamos ciudades unas con otras, digamos, tipo europeas. Lo que sí hacemos es entender la dinámica de nuestras ciudades y ver cómo van las concentraciones, es decir, cómo van a la baja. La Ciudad de México ha hecho un gran esfuerzo, se reconoce, ¿no? Aún falta mucho por hacer, pero insisto, las otras ciudades a nivel nacional siguen teniendo condiciones que hay que seguir trabajando. ¿Okay? De acuerdo. Si te parece, Abraham, vamos a una pausa. Sí. Y vamos a regresar para poner el foco en esto que estás apuntando. Es decir, ¿qué tendríamos que estar haciendo? A partir de toda la evidencia y el conocimiento que tenemos, ¿qué tendríamos que hacer en materia de mediciones? O sea, de lo que ya se está haciendo bien, ¿qué habría que agregar? ¿Qué tendríamos que estar haciendo en disminución de las emisiones y con qué tipo de políticas, como para darle un bajón importante a esto? ¿Qué tendríamos que estar haciendo en tiempos de pandemia también en materia ambiental? Si te parece, sobre eso regresamos después de esta pausa en nuestro último segmento aquí en El Círculo. Ya volvemos. Y estamos de vuelta, y la pregunta que queremos responder ya en este último tramo del programa es: ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué lecciones tendríamos que sacar de lo que está viviendo México, pero de lo que se está haciendo en otras partes del mundo? Y yo creo que esto va desde la promoción a la ciencia, como decía Andrea. Yo creo que hasta el propio mundo, tanto que hemos idolatrado a Silicon Valley y las apps, y pues creo que las soluciones claramente no han venido por ahí ni vendrán por ahí. La ciencia también va por especialistas como los que hoy tenemos de invitados. Lo que tenemos que hacer en el ámbito personal, lo que tenemos que hacer en el ámbito de la política pública. Pero yo quisiera retomar, Andrea, con la idea que estabas desarrollando hace unos momentos, y era un poco cómo nos medimos, ¿no? Y tú decías, a ver, no hay que medirnos con economías desarrolladas, cuyas circunstancias son muy distintas a la nuestra, pero tampoco con quienes están peor que nosotros, como para generar una falsa percepción de que estamos bien. Si quieres, retomamos por ahí. Muchas gracias. Mira, en ese sentido yo creo que lo importante es que primero que caractericemos, que diagnostiquemos muy bien cuál es nuestra situación. Desde luego el apoyo a la investigación, el apoyo a entendernos, el apoyo a las agencias regulatorias que tenemos es fundamental, porque lo que yo comentaba es que tenemos que crecer, tenemos que vivir y tenemos que nacer en un ambiente limpio, y eso no lo estamos cumpliendo. No le estamos dando a nuestros niños esa posibilidad de nacer en lugares limpios donde se puedan desarrollar al 100% de sus capacidades, de su potencial. Déjame detenerme en esto que decías de las agencias. ¿Qué agencias son y cómo se fortalece y para qué se tendrían que fortalecer? Bueno, pues de entrada el INEC, la COFEPRIS, son aquellas que están vigilando cómo está el medio ambiente en términos de contaminación, además de las agencias locales de las ciudades. Algunas hacen un excelente trabajo y nos permiten enterarnos, que eso pues ya es suficientemente bueno, pero también hacer estudios de panorámicos amplios a mediano y largo plazo que nos permita ver, por un lado, el diagnóstico de impacto y por otro lado, en un momento de intervención, ¿cómo podemos mejorar eso? Tenemos que bajar los niveles de emisiones, porque el dogma de la toxicología, el dogma de ese término de la Asociación de Salud y Ambiente es la exposición. Entonces, ¿qué hago para no exponerme? Yo puedo controlar perfectamente no exponerme a un tóxico cuando es voluntario. Yo puedo controlar el hábito de fumar, por ejemplo. Eso es mi decisión totalmente. Pero salir a la calle y respirar, que tomar agua limpia, los alimentos que estén en condiciones óptimas, y ya sabemos ahora que existen esos umbrales de cuánto hay y eso qué quiere decir, pero el factor tiempo también es bien importante. Entonces es muy doloroso que desde la gestación, durante ese periodo tan importante de desarrollo, ya hay esa carga del ambiente hacia
generar una situación adversa. Y además ya hay estudios que sabemos que hay una marca genética en ese momento que se va a quedar cuando tú naces y que te va a hacer más sensible o susceptible a ciertas enfermedades. Nosotros particularmente... ¿Y por qué, por qué se desarrolla eso? Por estar expuesto en ese por momento estar de la expuesto vida. A contaminantes. Entonces, el trabajo que hacemos en toxicología tiene totalmente que ver con eso. Tomamos modelos biológicos donde nosotros hacemos exprofeso esa exposición durante la etapa prenatal y vemos qué pasa cuando crecen, cuando se desarrollan y si efectivamente hay marcas o biomarcadores que nos hablen de cierta enfermedad. Pues nosotros particularmente hicimos un estudio de exposición prenatal a partículas ultrafinas y posteriormente a ver si el adulto de ese modelo biológico desarrollaba indicios de funciones o de malfunciones cardíacas o cardiovasculares. Entonces nuestra hipótesis es que la exposición prenatal a un tóxico como pueden ser las partículas y las partículas ultrafinas puede hacer que cuando tú crezcas y seas adulto tengas más susceptibilidad a tener una enfermedad cardiovascular, la hipertensión, inclusive hasta padecer ya una enfermedad coronaria, engrandecimiento del corazón, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas vertientes, pero el punto es, tenemos que asegurar ese ambiente limpio. Entonces, concretamente, hay muchas estrategias que en el INEC y en otras agencias son expertos en eso, que tienen que ver pues con el transporte, el orden urbano, los estímulos económicos, para que tengamos menos agentes de fuentes de emisión en las ciudades. ¿Qué me gustaría también decirte? Ciudades menos pobladas. Tenemos que distribuir mucho mejor nuestra población. Los centros económicos fuertes no pueden estar solamente enfocados en las capitales. Esto ya está súper demostrado en todo el mundo. Somos un país muy grande con mucha gente, sí, pero no creo que no tengamos la posibilidad de ordenarnos en ese sentido. Y pues ahí sí ya se sale de mi ámbito porque entra la política y pues son otras las cuestiones que tienen que estar ahí intervenidas, pero sí creo que nuestra obligación es esa calidad ambiental, aire, agua, suelo. Tenemos que tener mejores condiciones en nuestro ambiente y eso, porque en una crisis como esta que nadie se la esperaba, pues ya vamos a ver la consecuencia. De acuerdo. A ver, Abraham, y retomando la misma pregunta, es decir, ¿qué tendríamos que estar discutiendo incluso? Fíjate, yo creo que empezaría por ahí hasta la conversación que de pronto se focaliza en otros asuntos de la vida pública. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo para fortalecer las políticas y qué políticas para atender esto que ustedes han estado señalando a lo largo del programa? Mira, desde el INEC tenemos ya una filosofía, ¿no?, que hemos venido siguiendo, ¿no? Sin un ambiente sano, definitivamente no hay salud, ¿no?, ambiental. Entonces, estamos totalmente acorde con el tema de salud. Tenemos que ir de la mano, ¿sí? Las políticas públicas deben de estar orientadas a ese objetivo. Entonces, tenemos que tener un ambiente, conocer lo que está impactando al ambiente, que ese es el trabajo del INEC en todos los sentidos. Ya lo mencionó Andrea, hizo una gran síntesis de todo lo que hacemos con todas las fuentes, es entenderlas. Justamente el trabajo, por ejemplo, que hacemos aquí en Guanajuato hoy en día, es tratar de entender qué está pasando en las fuentes. Por ejemplo, en León tenemos un tema de la industria del calzado, por ejemplo, y ojo, aquí el tema de los compuestos orgánicos volátiles que no medimos, que es algo que tenemos que ir pensando porque no solamente son los que están normados, sino hay otros contaminantes tóxicos que se generan. Esos no se miden. No se miden de manera regular y ese es el trabajo del instituto, ¿no?, junto con otras instituciones donde vemos qué otro tipo de contaminantes. Y sabemos que, como mencionó Andrea, hay una afectación. La pregunta es qué está afectando. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Tratar de entender estas fuentes para generar elementos de política pública, que ellos puedan decir, ok, ¿qué tengo que hacer aquí con las peleterías, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer aquí con la industria? Dar elementos para la acción. Y ese es el trabajo del instituto. Como decía, el fortalecimiento es justamente irnos en esta dirección, que las instituciones sepan. Y celebro, Mario, que algo que tenemos que hacer es socializar esto, ¿sí? Nos quedamos aquí, o sea, nosotros, Andrea y yo, que creo que todo el tiempo estamos escribiendo información, pero tenemos que bajarla a lo que tú haces, Mario. O sea, este tipo de información tiene que tenerla la gente. De nada sirve que lo estemos haciendo, si no hay manera que la gente se entere a qué está impactada, ¿no? Entonces, porque además, y perdón que te interrumpa, Abraham, porque déjame regresar a la socialización que dices, porque en México estamos con el tema del presupuesto, y una manera de que se reparte el presupuesto, pues, se supone que es
a partir de las cosas que se reconocen como relevantes, o debería de ser a partir de las cosas que se consideran como socialmente relevantes y que deben ser atendidas. Y creo que mientras no entendamos los propios ciudadanos lo que significan instituciones como el INEC, o instituciones que están haciendo investigación académica, científica, desde las universidades, desde los centros de investigación, y cómo eso impacta luego nuestra vida cotidiana. O sea, lo que nos decía Andrea es brutal, porque lo que nos está diciendo es cómo naces y en el entorno que naces va a marcar tu vida y se te va a reflejar 20, 30, 40, 50, 60 años después por algo que viviste en su momento y que a lo mejor ni siquiera te pasó por la cabeza que tenía que ver con la calidad del aire en la que desarrollaste en la que naciste y en la que desarrollaste tu infancia, ¿no? Entonces, siguiendo con esa línea, Abraham, a ver, ¿qué dirías tú si hubiera 5 acciones concretas que hubiera que fortalecer en este momento? Incluso a la luz del COVID que nos pone en la necesidad de tener un sistema de salud más robusto que haga frente a esto. Me encanta la explicación que hace Andrea, que es muy clara de si tú al cuerpo le estás pidiendo que se defienda constantemente, pues lo estás desgastando constantemente el sistema y entonces ahora aviéntale el COVID, ¿no? Bueno, pues no es igual que si tiene una alimentación, que si tiene ejercicio, que si no fuma y tiene más recursos para hacerle frente. Bueno, si el aire en el que vive cotidianamente es de mejor calidad, pues tiene mejores herramientas para hacerle frente que si está constantemente desgastado. Entonces, a la luz de lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, Abraham, ¿qué habría que empujar como casi carta Santa Claus que hoy te pido comparte con nosotros? Mira, la verdad es que la carta Santa Claus también ya la comentó Andrea, pues creo que es la misma y la hemos venido pidiendo desde hace más de, bueno, pues los que estamos en estos 20 años, ¿no? Efectivamente tenemos que transitar hacia tener un ambiente sano en todo el sentido, y este ambiente sano es pues qué es lo que está realmente afectando al ambiente. Entonces desde ahí empieza la política. ¿Qué queremos? Pues un transporte limpio, ¿no? Lo mencionaba, queremos que por ejemplo los residuos no se quemen, ¿no? Que tengamos acceso a tecnologías que reduzcan el impacto de las emisiones y las concentraciones. Ejemplo, yo trabajo, la verdad es que yo estoy muy preocupado por el tema en las zonas rurales, sí trabajo en las ciudades, tenemos mucha claridad en las ciudades, pero yo lo he mencionado, es una de las líneas que estoy trabajando ahorita, no sabemos nada de lo que le impacta a las áreas rurales. Las áreas de mayor vulnerabilidad por el tema de pobreza, ya lo mencionó, no sabemos mucho. Entonces, ¿yo qué pido? Que estas zonas sean atendidas, que podamos llegar a entender qué les pasa a estas comunidades, que accedan a energías limpias, que accedan a agua limpia. Todo esto genera un entorno que ya dijo Andrea, de alguna manera puede irte afectando. Eso es lo que yo pediría, que sigamos trabajando en comunidades vulnerables, en comunidades que tienen este problema, ¿sí? Y en las ciudades, pues, cierro, y en las ciudades seguir manteniendo las mediciones. Ya lo dijo Andrea, no es que estemos comparando con otras ciudades, es entender nuestras propias ciudades y saber qué está pasando en nuestras ciudades. Con esto podemos hacer una acción. Y nada más te termino con un ejemplo que me ha pasado, es que a veces vamos a las zonas de playa y nos dicen, ¿aquí para qué medimos? Aquí no hay contaminación. Y eso me sorprende muchísimo que me digan eso, cuando en realidad tú puedes ir, y anteriormente yo hice justamente un estudio en Acapulco, la costera estaba llena de transporte que era muy viejo, te hablo hace más de 15 años. Y tú caminabas en la costera y te exponías a la contaminación, pero todo el mundo decía que no, porque estábamos en la playa. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. La gente se expone a contaminantes y hay que entender muy bien a qué se expone. De acuerdo. A ver, Andrea. Pues yo obviamente, yo creo que yo lo enfocaría en 3 cosas. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en ciencia y tecnología, tanto la ciencia social, pero la ciencia básica. Es muy importante porque tenemos que aprender a combinar las 2 cosas. La ciencia aplicada, la ciencia básica es muy relevante porque eso nos ayuda a entender. Y la otra es en la educación. Tenemos que seguir esforzándonos en una educación de mejor calidad, que la gente sea más consciente, porque no se trata de atiborrarlos de conocimientos, sino de hacer agentes útiles a la sociedad y que sean conscientes, porque como lo dice Abraham, te vas a la playa y piensas, no, bueno, aquí estoy maravilloso, pero si empezamos a hablar del tema de microplásticos, que no viene el caso ahorita, pero ese es un tema que lo tenemos en el umbral. El COVID nos ganó, pero lo tenemos en la puerta, están en todos lados y como dicen, nos los estamos comiendo. Tú te compras un suéter y ese suéter te lo comiste 15 años después porque está en todos lados. Entonces tenemos que garantizar ese ambiente limpio, tenemos que educar a la gente y tenemos que invertir en estudios para que nos entendamos nosotros
cómo está nuestra situación en términos de avance, de infraestructura y pues sí, darle más impulso a toda esta comunidad científica de educación que es la que nos está ayudando a entender la situación que estamos trabajando. En algo tan importante como lo que nos pasó y como lo dije al principio de mi intervención, todos los países se enfocaron en empujar la ciencia y es de verdad fascinante ver cómo, porque bueno, todos los días estamos revisando las bases de datos en términos de, si tú pones COVID o SARS en términos de salud, la cantidad de artículos científicos indizados y que son de revistas científicas aumentó obviamente de enero para acá, antes ni siquiera existía y ahorita ya andamos en los miles, cuando en marzo, y Abraham no me dejará mentir, eran cientos. Entonces, este impulso a la gente, si tú le das la oportunidad y le das los medios para enfocarse, desde luego que te resuelve problemas. Y tenemos una base científica muy valiosa en México que no debemos de dejar que se desperdicie y mucho menos que se deteriore. Hay un riesgo bien importante de la fuga de cerebros con las condiciones que de pronto se pueden estar dando y eso sería de verdad todo lo que se ha invertido perderlo y sería catastrófico. Entonces, apoyar a las instituciones es bien, bien importante. Oye, tanto que se habla de la soberanía, pues empecemos por cuidar a nuestras científicas y científicos para desarrollar conocimiento, no porque la ciencia sea un tema de fronteras, sino porque temas como el que decía Abraham, y de a las los chicos que estamos formando, rurales, estamos formando claro, investigadores, estamos formando científicos y no les estamos dando oportunidades de trabajo. Hay un cuello de botella tremendo ahí, nada más en instituciones como el Cinvestav, que estamos graduando en el orden de casi 1,000 doctores por año y ¿a dónde trabajan? Entonces, esta parte también tenemos que abrir esos campos, tenemos que abrir esas oportunidades y fortalecer, porque eso es un semillero y al final del día se va esparciendo y se va esparciendo a otras partes. De acuerdo. Y vamos a ir apoyando la infraestructura, vamos a ir apoyando las instituciones y las condiciones de vida, que eso es lo que todos queremos, ¿no? Por supuesto. Y Abraham, ya para ir cerrando, pues recomendaciones que pudiéramos compartir. Yo creo que mucho lo hemos hablado de la necesidad de que como ciudadanos nos involucremos mucho más en tener información y en apoyar las iniciativas de ciencia, de empleo, de apoyo, de investigación, de normatividad, pero por lo pronto, en lo cotidiano también, si pudiéramos compartir alguna recomendación para quien nos está viendo, pues qué hacer frente a esto que hoy estamos compartiendo, ¿no? Yo creo que aquí, y sí me gustaría, con base en el tema que hemos platicado, tenemos que aprender de la lección del COVID. ¿Sí? Ya la vida no es el antes y el después, cambió totalmente. Creo que tenemos esta gran oportunidad de poder reflexionar junto con los investigadores, junto con la gente que ha estado trabajando en este tema, es sentarnos a hacer una gran reflexión. ¿Qué cambió? ¿Qué pudimos observar? Por ejemplo, mencionábamos, sí, efectivamente tuvimos un aire limpio ahora en una reducción de emisiones, ciertos contaminantes no se bajaron, que es otro tema, como el ozono, pero tuvimos un aire relativamente que podemos alcanzar. El problema es que ahí tenemos un tema económico, se perdieron muchos empleos, la manera de producir va a cambiar. ¿Cuál es la recomendación? Sentarnos a reflexionar qué tenemos que hacer por tener un bienestar sano, por tratar de tener estas condiciones y qué podemos cambiar ahora en la economía, qué podemos hacer ahora, como dijo Andrea, en la educación, qué podemos hacer para hacer una ciudad, un país, una comunidad diferente. Esa es mi reflexión. Muy bien, pues muchas gracias, Abraham. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este programa. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Y pues síganse cuidando, usen el cubrebocas, lávense las manos, por favor, y sana distancia, porque de verdad no hemos salido de esto. Tenemos que aprender, como dice Abraham, coincido totalmente, reflexionar, ser humildes, o sea, no es vamos a salir fortalecidos, pero ¿eso qué quiere decir? Sí, por supuesto que vamos a salir fortalecidos, pero si lo transportas otra vez al organismo y al sistema inmune, desde luego, después de una enfermedad de estas, tu sistema inmune va a salir fortalecido, pero eso, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, reflexionar sobre todo esto humildemente y de verdad viendo cómo nos transformó la vida, para mí es la lección más valiosa, y apoyar. De acuerdo, apoyar sin duda a la ciencia me parece una de las grandes lecciones que tendríamos que tomar de esto. Andrea, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Mario, gracias a Abraham y gracias a todos por escucharnos. Gracias muchas gracias a los dos que nos han dado mucha luz para entender mejor este tema. Y ya sabe, compártalo, mira, lo decíamos al arranque del programa, nada más democrático que el aire.
Yo creo que si más personas supiéramos todo lo que hemos escuchado a lo largo de este programa, tomaríamos decisiones distintas y exigiríamos cosas creo que distintas también de las autoridades en diversos puntos del país. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV, siga nuestras redes. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.